Bienvenidos y bienvenidas a la sala UPLA Virtual. En primer lugar, queremos agradecerles a todos y a todos los que se suman el día de hoy en esta programación online que hemos preparado para mantener el vínculo con nuestros públicos, con los espectadores, creadores y creadoras, formadores y todos quienes forman parte de la cadena de producción de arte escénica. Hoy, en Conversaciones Remotas, bajo el título Desafío Escena, las escuelas de teatro en cuarentena. La conversación será guiada por Julio Ferreto, director del Departamento de Artes Escénicas de la Universidad de Playa Ancha. Centraremos la reflexión en cómo las escuelas de teatro en Chile han ido respondiendo a la compleja estrategia de articulación que las metodologías están llevando para la formación teatral y cómo han ido experimentando y mutando. Acciones y reacciones frente a la práctica de la presencialidad, así como también frente a la situación límite de estudiar teatro en Chile en tiempos de cuarentena. Les recordamos que Conversaciones Remotas es parte del ciclo Sigamos Conectados y es una producción colaborativa del Departamento de Artes Escénicas de la Universidad de Playa Ancha, conformado por la Sala de Arte Escénico, Carrera de Teatro y Revista Arte Escena. Adelante, Julio. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quería presentar primero a los invitados que nos acompañan esta tarde, ¿ya? Y también agradecer a la Sala UPLA que está realizando estos conversatorios, ya llevamos 2 y es un agrado estar con estos compañeros de trabajo realizando ya este conversatorio tan importante en estos días, ya sobre todo para las escuelas de teatro. Además, me gustaría hacer la presentación ahora de los invitados. Quiero que me acompañan en este panel o en esta reunión Zoom, puedo decirlo así, en el estilo actual, la directora de la Escuela de Teatro o de la carrera de actuación del DUOC de Viña del Mar, Claudia Ramírez. Me acompaña también Mario Costa, que es actor, director de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. También me acompaña Claudio Marín, director de la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso, actor. Claudia también es actriz. Y quien les habla, Julio Ferreto, que va a guiar esta conversación, y también voy a representar a la Escuela de Teatro de la UPLA. Esta conversación que vamos a tener va a estar guiada por unas preguntas que las voy a leer, y voy a leer un texto corto como para motivar esta presentación. ¿Ya? En este momento también quisiera agradecer al equipo de la SAE todo el esfuerzo que ha hecho por crear esta instancia de trabajo con el público, con la vinculación no solo con la gente de teatro, sino que también con todas las personas, ¿no? ¿Verdad? Yo diría, en este momento tan difícil que vivimos en cuarentena. El tema de hoy día es Desafío Escena, las escuelas de teatro en cuarentena, y por lo tanto leo algunas notas como para poder motivarnos, digamos, ¿ya? He escrito un resumen pequeño para poder entonces empezar. Dice así: vivir en un planeta enfermo no es ni será la primera ni la última vez. El contagio globalizante del virus ha significado el terror real de la frágil existencia inventada que se lleva hasta ahora. Así como desapareció el secreto de lo privado, dando paso al plano porno de la posverdad, el contagio y la muerte revive el miedo de la parálisis de la condición humana, dejando una performance de lo stand-by, de lo por estar, de lo pendiente, en cuyo lugar
de indeterminación, lo absoluto y lo imaginario casi han desaparecido. Las trazas de emergencia sanitaria actualmente, que esta enfermedad letal expandida ha provocado, hace ver el arte y el teatro al límite de la urgencia en stricto sensu, porque junto con el efecto devastador de las salas vacías está el desplome económico de las y los intérpretes que hasta hoy siguen siendo postergados por el gobierno y por el Estado chileno. Desafío Escena, las escuelas de teatro en cuarentena, quiso ser la imagen irónica de lo que son las escuelas hoy, la ausencia del cuerpo, de ese cuerpo otro, para la escena. Sin embargo, el lugar de la ironía de esa imagen no es más que el vaciamiento y detención de los procesos presenciales en la formación teatral. Lo que sigue es la conversación, la experiencia y los acontecimientos de aquella desaparición repentina de no estar en escena, de no estar en las salas de clase, de no estar en la universidad. Voy a leer 5 preguntas que vamos a abordar en conjunto, que va a servir para este juego de intercambio de ideas y esperamos que después, a la postre, más adelante, puedan participar. 1. ¿Está en juego el destino de la formación teatral a raíz de la pandemia? ¿Hasta qué punto las escuelas de teatro pueden responder frente a la ausencia de la metodología presencial? Las insistencias en los soportes tecnológicos, así como la enseñanza online, ¿son suficientes en este contexto o condición que experimentan las escuelas de teatro? ¿Se puede afirmar que existe una real dimensión de las consecuencias de la pandemia por parte de la comunidad de alumnos, académicos e institución y público en general? Frente a la emergencia capitalista de sustentabilidad económica que las instituciones privadas y o estatales deben experimentar, ¿qué lugar ocupa el discurso de la academia en el ámbito de la cultura teatral en estos días? Son preguntas que hemos acordado, que hemos puesto en juego para poder encender aquí el diálogo y obviamente compartirlas con ustedes. Las vamos a abordar en conjunto, así que dejo en libertad a mis invitados e invitadas para que puedan participar y luego ir viendo cómo vamos compartiendo las ideas. Paso adelante, estudios, a ver, no sé si Mario, no sé si Claudio, no sé si Claudia. Lo primero que comentaban ustedes antes de entrar acá era la imposibilidad de respuestas que tienen varias de estas preguntas. Y el problema que nos enfrentamos al tratar de responderlas, ¿no? No son preguntas fáciles. Primero que nada, saludar a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de reunirme a hablar de algo que me importa y me apasiona mucho, ¿no? Que son los procesos formativos. A la primera pregunta, si está en juego o no el destino de la formación teatral a raíz de la pandemia, yo creo que definitivamente no. Creo que de todas las preguntas es la que tengo más clara. Creo que hace muchos años que las universidades se dieron cuenta que había que desplazar la formación de los actores a la formación de los teatristas. Yo creo que hace mucho tiempo que estamos preparando gente para entrar a un medio muy diverso, en donde el eje no es solo el tema de la actuación, el eje no son los actores, ¿ya? Yo creo que hay varios aspectos de la formación teatral que han ido iluminándose durante estos últimos años, que definitivamente nos dan la posibilidad o la perspectiva de desarrollo en los próximos años. Por un lado, en la Escuela de Teatro de la Católica, tengo la impresión que ya en el año 79 esta dimensión se abrió, y si uno ve después la empleabilidad de los alumnos que se han titulado, lo tengo tan claro porque hace unos meses, casi, no, hace ya un año, es que el tiempo aquí en cuarentena es bastante ambiguo. Hace un año nos reunimos con la generación del 79, y curiosamente era una generación de oficios muy diversos
y todos vinculados a la actividad teatral, y todos vinculados a la actividad artística. A mí eso me parece que es fundamental para entender todas las estrategias que tenemos que ocupar hoy en día en la formación de los actores. Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que pensar en las escuelas de teatro es flexibilizarnos. O sea, esa flexibilidad tiene que aparecer tanto de quienes estamos a cargo de la docencia, de quienes estamos a cargo de dirigir, pero también de la comunidad de estudiantes, de la comunidad de administrativos que operan en estos universos académicos, ¿no? Hace mucho tiempo tengo la impresión que eso nos decía que habían cosas imposibles. Yo tengo la impresión que hoy día esas imposibilidades cada vez se hacen más ambiguas, ¿no? Tengo la impresión de que sí, que la formación teatral en pandemia es posible, es real y puede ser de muy buena calidad, de muy buena calidad. Pero hay que hacerla entre todos. Esa es la gran diferencia en relación a lo mejor en otros contextos más normales, entre comillas, ¿no? Yo creo que se tiene que hacer entre todos, tiene que ser fruto de acuerdo. Y en relación, y si uno quiere vincular la pregunta básicamente a lo actoral, yo creo que los y las personas de teatro vamos a encontrar los caminos, siempre hemos encontrado los caminos. Muy rápidamente aparecieron las primeras proyecciones en Zoom, rápidamente aparecieron podcasts, rápidamente aparecieron conversatorios, aparecieron talleres en línea, y estábamos frente a una situación de emergencia absolutamente inesperada para la cual no estábamos preparados. Por lo tanto, las metodologías de cursos también se vieron intervenidas o se vieron potenciadas por todos estos elementos que fueron apareciendo en el medio artístico y en el medio teatral. Tengo la impresión que el segundo semestre ya estamos más preparados, no nos va a pillar de sorpresa, ya estamos trabajando en metodología, ya estamos trabajando en discusiones. Tengo la impresión que es posible, fíjate. Yo en ese sentido soy un optimista. Me parece. Pero sobre todo en estos momentos. Sí. No sé, alguien más del... Quiero, a ver, dada mi experiencia en estas plataformas y en estas cosas que hasta el computador se me enreda. Quería disculpar no haberles informado que también en este panel estaba Camilo Rosell de la Universidad de Chile y Claudia Celedón, que por problemas personales no pudieron asistir, estaban confirmados, así que quiero dar esa disculpa porque aparece en la convocatoria, entonces lamentamos y también los acompañamos en estas situaciones particulares que puedan tener. No sé si hay alguien que quiere elegir una pregunta o seguir con esa línea, Claudio, Claudia. Sí, mira, No, yo... a mí me... Perdón, dale, Claudio, Claudia. dele, Claudio. Ya, yo concuerdo con lo que dice Mario. Primero me gustaría hacer un paréntesis. Sin lugar a duda, todo lo que estamos viviendo, el contexto, ¿no es cierto? Y esta situación ha sido súper compleja para todos y todas. Ha generado muchas adversidades, ¿no es cierto? Y el impacto que ha tenido en todos los aspectos que se conjugan en la formación profesional de actores y actrices ha sido brutal. Sin embargo, igual creo que también este mismo contexto es el que ha propiciado o ha impulsado, motivado este tipo de actividades, estas instancias de conversación, de reflexión, de encuentro, que de verdad pienso que en un contexto distinto, independiente del tema que se fuera a abordar, tal vez no hubiese sido tan fluido la coordinación o la programación o la gestión de este mismo proyecto. Pienso como en el contexto pasado al que tildamos como normal, ¿no es cierto?, en nuestro contexto anterior, y pensar en la producción, en la coordinación de los tiempos, en el traslado de algunos de los participantes, todo eso a lo mejor hubiese generado más obstáculos a la hora de concretar este tipo de instancia. Por lo tanto, dentro de todo el caos en el que estamos inmersos, igual veo ciertas luces de oportunidades, desafíos, ¿no es cierto?, o de posibilidades que se van presentando y que es interesante que las observemos y que nos hagamos cargo de ellas.
como lo que está pasando ahora. O sea, creo que de verdad este contexto nos empuja y nos impulsa a poder conversar. En relación a la pregunta, Julio, a la primera pregunta, concuerdo absolutamente con Mario. Yo creo que no está aquí, la pandemia no nos viene a generar un destino fatal en relación a la formación teatral. Sí ha sido difícil, sí ha sido complejo, sí ha requerido, como bien dice Mario, tener que adaptarnos, flexibilizar, incluso perdernos para después volver a encontrarnos, analizar mucho los programas de estudios, las metodologías, generar nuevas estrategias, generar adecuaciones, pero ha sido posible, o sea, lo estamos logrando, ha requerido mucho esfuerzo, por supuesto, por parte de todos los equipos y quienes conformamos la carrera. Sin embargo, se ha podido sobrellevar. Es distinto, por supuesto, es diferente absolutamente, los formatos permiten ciertas adaptaciones y ciertas adecuaciones, no se puede a lo mejor virtualizar por completo todo, pero ha sido posible. Ahora, lo que yo creo es que esto va a pasar, o sea, en algún momento esta cosa tiene que terminar, por favor, y lo que nos ha jugado mucho en contra, lo que nos ha golpeado muy fuerte, por lo menos desde mi gestión, ha sido justamente esa incertidumbre, el no poder manejar los plazos, el no tener la fecha, el no tener la certeza de cuándo volvemos a esta presencialidad o a esta normalidad conocida, aprendida. Como estamos moviéndonos en unos sistemas muy rígidos que requieren una estructura, que requieren una cadena de actividades, de acciones, con plazos, con metas, ¿no es cierto? Ahí es donde hemos tenido harta dificultad en tratar de adaptarnos a eso, generando proyecciones, programaciones y nuevas propuestas, porque no tenemos esa fecha. O sea, yo nunca, en mi caso, nunca me imaginé que el 2020 iba a programar 8 veces el primer semestre. O sea, lo programé una vez en forma oficial y después 7 posibilidades de plan retorno que nunca volvimos. Y he programado ya 6 veces el segundo semestre, o sea, he levantado 6 propuestas el segundo semestre. Entonces, esa ha sido la dificultad mayor. Pero de que vamos a volver a la sala, vamos a volver, y vamos a volver a la formación presencial. Vamos a volver, por supuesto, distintos, vamos a lo mejor tener nuevas aprensiones, otras expectativas, nuevas carencias, vamos a tener también nuevas herramientas, vamos a ver el mundo de manera distinta, vamos a tener otras opiniones, pero lo que yo creo que no va a cambiar es la motivación que todos y todas tenemos para poder llevar este proyecto común adelante. Entonces, insisto, no creo que sea como el destino fatal final de la formación teatral, la pandemia. ¿Sí? Sí, no, yo concuerdo con los colegas, hay un positivismo ahí que quizá a mí me tiene inmerso también como al lado oscuro también de esta mega crisis, ¿eh? Es una mega crisis que ha sido tremendamente fuerte para todas, todos y todos nosotros, para los estudiantes también. Se ha vislumbrado y se ha desmantelado los mecanismos del teatro, por decirlo de alguna forma. Ya se ve todo el truco, se ve todo el hilo de la magia, ¿ah? No hay magia, no hay presencialidad, estamos en una realidad absolutamente cruda, y perdón que puede sonar un poquitito nihilista, pero también se me atraviesan mis estados anímicos como artista, no solamente como director, preocupado de una comunidad de estudiantes también, en un futuro incierto, en una posibilidad, en una mega crisis, de visualizar ciertas soluciones, pero que solamente implican cambios radicales, no solamente a las instituciones, sino que también a las conductas y a los pensamientos que nosotros tenemos como seres humanos. Yo creo que si en esta vuelta de crisis no abordamos la crisis desde este lugar, es imposible desde mi perspectiva pensar en una normalidad. Yo creo que no vamos a llegar a lo que teníamos antes. Ahora, a lo que vamos a llegar no tengo idea. Y esa incertidumbre es muy interesante y a la vez muy angustiosa. Ya hemos visto, ¿no?, que la pandemia ha puesto de manifiesto no solo la fragilidad de las instituciones, sino que las instituciones no han podido contener el malestar también social, en este caso me refiero a la academia social y de nuestros estudiantes, a la incertidumbre en la cual está el mundo, ¿ah? Entonces, creo que el teatro no va a dejar de existir. Yo creo que esa es la única certeza, porque el teatro es un lugar de resistencia.
Sin embargo, rescato un poco lo que dice Mario en relación a que la única forma de poder seguir avanzando es fortaleciendo nuestras comunidades al interior de la escuela, de las escuelas, de los proyectos, de las compañías. Yo hablo no solamente de la academia, sino que también lo más macro, fortalecer ese nudo para poder seguir avanzando y ahí vamos a ver cómo las instituciones podrían recoger también esa reflexión crítica que toda comunidad y sobre todo el arte tiene que poner en relieve para poder seguir avanzando. Entonces pienso que tus preguntas en términos generales, ya lo dijimos, por cierto que no se pueden responder, ¿no? Porque además no tenemos todavía el distanciamiento, todo está pasando muy encima, el distanciamiento reflexivo para aprender sobre esta vuelta. Yo personalmente llevo 4 meses encerrado y he perdido toda la perspectiva de la noción del tiempo, del espacio, y aparecen otro tipo de cosas más personales que hacen que sea interesante cómo se nos está moviendo el nivel en el terreno de lo sensible. Y ahí tendríamos que recoger también, que es lo que estamos haciendo, yo creo que eso ha sido la pega más dura, el sentir de nuestras comunidades para diseñar en conjunto algún camino que nos lleve hacia adelante, o hacia atrás o hacia arriba, no tengo idea, para seguir fortaleciendo, ojalá, nuestra escuela como un lugar, insisto, de resistencia y ojalá de conocimiento y de pensamiento crítico. Pero está difícil, yo siento que está muy, muy, muy complejo el panorama. Bueno, gracias Claudio, le quiero dar la bienvenida a Paulo Olivares, que acaba de llegar a acompañarnos en representación de Camilo, y te doy la bienvenida, Paulo. ¿Ya? Él es jefe de carrera del DETUCH, ¿ya? De la Universidad. Así que bienvenido. Ya te pondrás un poco a tono, no Sí, sé. estoy escuchando desde el principio de la conversación, así perfecto, que ya, muchas perfecto. gracias por Así que está por la la libertad de invitación. intervenir cuando quieras. Sí, Así perfecto. que siéntate como en tu casa, no sé, pero estás en tu casa. Literalmente. Literalmente. No, yo quería intervenir que un poco concuerdo con todo lo que nos pasa, ya también desde la UPLA, desde estos territorios que están, ¿no, verdad?, hoy día en situación límite. Sí, yo también creo que obviamente el teatro no corre peligro, a pesar de que se diga que se puede reemplazar por estas plataformas o por estas medialidades o estas intermedialidades, no sé cómo se llaman técnicamente, pero en fin, creo que nada más que estamos en una situación de emergencia, y emergencia es esto que está pasando ahora, que no nos podemos ver y no podemos estar, ¿no es cierto?, cerca en una sala o qué sé yo, ¿no es cierto?, presencialmente. Creo que es una situación igual desafiante, muy jodida, y que creo que haber escuchado a la Claudia Celedón en una reunión que tuvimos, que creo que sería este momento, si uno fuera estudiante, sería el peor momento para estudiar teatro, me encuentro, ¿ya? En donde sabes que tienes que estar todo el rato, ¿no, verdad?, asistiendo presencialmente en todos los minutos de tu vida universitaria. Por lo tanto, creo que es complejo. Creo que también cada institución la está abordando como puede y con los recursos que tiene, con las situaciones y ponderaciones de cada institución. Digo institución a nivel macro porque todos estamos dentro de una universidad, dentro de una, querámoslo o no, ¿no es cierto?, de un rayado de cancha, y a veces eso afecta también el cómo llevar adelante esta emergencia. Yo los quería llevar a una situación derivada de eso, a que a mí algo como que a mí me agobia un poco desde la dirección, no desde dirección del departamento, no como persona, digamos, ya solamente, es esta, que creo que hemos ido avanzando, esta situación de comprender realmente la pandemia, ¿ya? Realmente esta situación, ¿no, verdad?, de enfermedad contagiosa, que la gente se muere, y que obviamente, ¿no es cierto?, tal vez la duda mía, ¿ya?, es si es realmente comprensible
para este ámbito, sobre todo para nuestro ámbito, ya el ámbito de la formación teatral, al punto de exigir, por ejemplo, que sí tengo que estar en una sala, no me sirven, ¿no, verdad?, estas plataformas. O si me sirven, las agradezco, pero realmente nada reemplaza lo otro, por lo tanto necesito la urgencia, tal cual como la emergencia, ¿no es cierto?, me lo impide. Entonces, esa situación ambigua de tensión, ¿creen que eso ha mejorado? Yo creo que para mí, no sé, es una situación en desarrollo todavía. ¿Ya? No sé si la gente se da realmente cuenta, ¿no, verdad?, de que no, yo no puedo estar ahí con el otro, sencillamente, Eh, para poder experimentar lo que experimentamos desde estos espacios, digamos. Adelante. ¿Puedo, Sí, por puedo favor, Pablo. iniciar a propósito de lo que ya escuché anteriormente? A mí personalmente y en general en la carrera hemos estado conversando mucho respecto de un fenómeno que es muy curioso que haya surgido bajo estas condiciones, que tiene que ver con la humanidad que hay detrás de las pantallas. Una sala de clase suele estandarizar y curiosamente en este contexto hemos podido acceder a mirar la humanidad de personas a través de una pantalla entrando a su casa, a esos cuerpos que se sientan en situaciones que no necesariamente son las más cómodas, a- al hecho de gente que quiere conversar teniendo a alguien enfermo al lado, como que se diluye, o sea, no se diluye, sino que aparece, ¿sí? La humanidad del estudiante, aparece la humanidad del profesor, la humanidad del artista, en un lugar que generalmente se esconde, que es la estandarización de un formato universitario que nos pide hacer ciertas cosas, o más que nada nos hemos comprometido a ejercer cierto tipo de acciones concretas, acciones que están en crisis en estos momentos porque no se pueden realizar. Entonces, por lo tanto, yo creo que tiene esta paradoja que de repente aparecen, o sea, yo me he enterado de situaciones de estudiantes que en condiciones normales no podríamos habernos enterado y que pasan a ser parte fundamental también de esa existencia creativa que esta persona está poniendo en escena o en crisis o en discusión permanente. O sea, es curioso, para mí al menos, la humanidad que ha surgido bajo este tipo de señal o de transmisión, que permite también entrar en la discusión respecto de si esa otra presencialidad finalmente lo que hacía no era esconder bajo el signo de estudiante o bajo el signo una serie de realidades que no se ven y que finalmente todo lo que está ocurriendo nos pone en esa discusión respecto de cómo se construye, desde mi punto de vista, una nueva presencia. Teniendo en cuenta que la anterior pareciera ser que también ya estaba en crisis. O sea, no creo que la pandemia en cierta medida venga a mostrar nada nuevo, sino que simplemente lo que hace es mostrar lo que ya ocurría y lo radicaliza, desde nuestro punto de vista al menos, lo que hemos discutido en parte en la carrera. Y por lo tanto es altamente desafiante desde un punto de vista artístico, porque trasciende los métodos, en cierta medida, trasciende la metodología, la pone en crisis, la, la, la uniformidad muchas veces de la enseñanza, pone en crisis la estandarización de la evaluación, pone en crisis lo que eventualmente entendíamos como que tenía que ser una experiencia teatral. Y en cierta medida creo que no estamos en condiciones aún de definir si lo que va a ocurrir es teatro o no. Yo creo que mientras ocurra. O sea, yo creo que es el proceso también de una transformación, incluso que nos permita entrar a discutir si lo que está ocurriendo es considerado teatro o no. A mí me parece que aún es una discusión que requiere tiempo, o sea, falta que ocurran las cosas. Y en ese sentido, lo importante en ese sentido es no suspender nuestro compromiso con las cosas que ocurren, es decir, con la realidad, por decirlo de una manera. Y ahí aparece el rol político, a propósito de lo que decía Claudio recién, o sea, el activarse en pandemia es una manera de resistir también a estas condiciones dadas. Entonces, el currículum se pone en tensión, la secuencia de aprendizaje se puso en tensión,
Y el problema está en que eso no se va a resolver por el lado de los profesores, sin diálogo con los estudiantes, sin diálogo con lo que está ocurriendo afuera. O sea, el escenario de trabajo cambió desde mi punto de vista. Y por lo tanto, creo que no son procesos de restitución, a propósito de lo que dice Julio recién. O sea, si la virtualidad sustituye o restituye o enmienda la presencialidad, sino que lo que hace, desde mi punto de vista, es desafiar precisamente lo que nosotros veníamos entendiendo por presencialidad. Y por otro lado, nos plantea el escenario creativo de estar en facultades o en escuelas de arte que tienen que poner en tensión sus propias convicciones respecto de cómo se enseña el arte, que me parece que es como un escenario también de renovación, ¿sí? Y eso implica estado anímico, implica comunidades, ¿sí? La tendencia a aferrarse también, que es normal, porque nos da seguridad. Y ante la incertidumbre, el desafío es precisamente generar comunidades de aprendizaje y de creación que estén dispuestos a asumir la incertidumbre como una condición, como un material sobre el que trabajar. O sea, nosotros estamos tratando de generar una rearticulación de todas las secuencias de aprendizaje, convertir el carácter de los cursos, organizar con los estudiantes diagnósticos respecto de cuáles podrían ser aquellas falencias del proceso, ¿sí? Pero no anticiparnos al proceso mismo, es decir, no decir de antemano lo que va a faltar, sino más bien en la medida que esté ocurriendo ir muy pendiente de aquello que está faltando, porque tiene que ser también una necesidad de los cuerpos, no una necesidad de una teoría de cómo tendría que ser. En ese sentido estamos tratando de elaborar un sistema de automonitoreo de la comunidad respecto de cuáles serían las ausencias, para poder después diseñar la estrategia de manera creativa que permitan suplirlas, si es que es posible. Pero lo que ha demandado esto, como señalaba recién Claudia, es tiempo, es mucho trabajo. No estábamos preparados para esto, ninguno de nosotros que está acá estaba preparado para esto, no fuimos capaces de anticiparlo, como otras cosas tampoco hemos sido capaces de anticiparlas. Y el tema es esto de estar creando en tiempo real, y creo que eso tiene un desafío no menor para el aprendizaje teatral. Estar solucionando en tiempo real es altamente demandante y requiere asumir el desafío, ¿sí? Sin con eso omitir las condiciones materiales reales con las que estamos trabajando. Gente que se está enfermando, compañeros de pega o sea, nosotros, bueno, que murieron, compañeros de pega que están sufriendo, estudiantes que están en condiciones súper precarias. Entonces, esas son condiciones también con las que tenemos que dialogar. Eso por ahora. ¿Alguien más quiere intervenir de los invitados? Yo creo que sí, o sea, yo sigo la pista también de Pablo y nos ha obligado a todos y a todas a estar en una nueva sintonía. Es complejo eso también. Ahora, lo que yo estaba tratando de decir es justamente otra cosa que también es importante en relación a lo que señala Pablo, es este ámbito de realmente darse cuenta en qué estamos, ¿vale? Y sobre todo porque una cosa es que nosotros hagamos de esta clase, pero todavía exista esa traza, ¿no? Virtual también, que es virtual porque uno no lo está viendo, de que si realmente, ¿no, verdad?, se comprende y se dimensiona esta situación para el teatro. Ya tengo dudas a veces, pero son dudas pasajeras, ya que son parte del juego también de las preguntas, no es una afirmación categórica, ¿vale? Nosotros desde la escuela de la UPLA nos hacemos estas preguntas permanentemente, ya los profesores, con la coordinación de cómo llevar adelante de mejor manera, ¿no, verdad?, esto, ¿ya? Y obviamente también sobrellevar las demandas de los estudiantes y estudiantes, de todas y todos,
¿ya? Y también atendiendo que todo esto no solamente la dimensión del contagio, sino que también la dimensión de la situación económica que está ocurriendo alrededor de esto, ¿ya? Que también tiene un efecto retardado. No sé si, bueno, paso la pelota porque es la conversación. Ahí tú planteabas en la segunda pregunta acerca si las escuelas de teatro podían responder o no a la ausencia de la metodología presencial. Y quiero volver ahí porque muchas de las cosas que dijo Paulo me hicieron mucho sentido y no la había mirado desde ese lugar. Seguramente sí la había escuchado, pero no desde el lugar o en la dirección que él las construyó. Evidentemente estamos frente a una situación absolutamente inesperada en la cual hemos reaccionado. Básicamente hemos estado reaccionando y reaccionar ha significado mucho tiempo de escucha, mucho tiempo de trabajo para encontrar las soluciones y los acuerdos, pero también implica que vamos a tener que reacomodarnos, implica que vamos a tener que hacer nuevos cambios, implica que son acuerdos transitorios. O sea, definitivamente el proceso de llegar a lo presencial va a ser un proceso largo y difícil. Pero yo creo que si algo bueno surge de esta pandemia, si es que existe la posibilidad de que algo bueno surja, lo tenemos que construir nosotros. De verdad, no va a ser generación espontánea. Tenemos que trabajar para ello, no podemos quedarnos sentados esperando que esto ocurra. Porque yo recuerdo una primera reunión que tuvimos con algunos directores de las escuelas de teatro, me acuerdo que en ese momento uno de los discursos de los estudiantes era: cerremos las escuelas de teatro. Yo, por supuesto que no estaba de acuerdo, creo que hay que estar activos, creo que hay que estar pensando, creo que hay que estar buscando soluciones creativas, soluciones profundas, porque esto es algo que no va a pasar tan rápido. Para la mala suerte de la gente que está estudiando teatro en estos momentos, esto no es algo que vaya a terminar mañana. Ya necesita un tiempo, necesita un proceso. Pero también creo que hay cosas que de una u otra forma empiezan a instalar una perspectiva también de lo que podemos hacer hoy, cuando hablamos de una educación de calidad, también puede enfrentarse desde dos puntos de vista. Primero, tengo la impresión de que como las distancias se han flexibilizado, nos va a permitir tener un diálogo y una relación dentro del aula con personas que a lo mejor ni siquiera lo habíamos esperado. O sea, nos pasó en cursos de la Escuela de Teatro que tuvimos unos invitados que de verdad, de otra forma, nunca habríamos tenido. O sea, unas discusiones con grupos de creadores desde distintas partes del mundo que antes era inviable. Se podía hacer, obvio que se podía hacer, pero no se nos había ocurrido, no se nos había empujado a ese territorio. Yo creo que la posibilidad de llegar a otras regiones, de llegar a otras comunas, de llegar a otros públicos, también se abre. Y yo creo que eso también es interesante de discutir. Yo creo que sí vamos a volver a lo presencial, yo creo que más temprano que tarde vamos a volver, y tenemos que estar preparados para modificarnos frente a eso. O sea, hace unos años atrás, me acuerdo que para nosotros era inconcebible, por ejemplo, dar indicaciones a los estudiantes sin mostrarles lo que tenían que hacer. Aprendimos a dar indicaciones sin mostrar lo que tenían que hacer y que ellos descubrieran su propia línea de acción, por ejemplo. O en un momento dado teníamos que elaborar bibliografías paritarias para todos los cursos y decíamos, ¿cómo vamos a encontrar esa bibliografía? Bueno, se encontró, existe, se implementó. Tengo la impresión que muchas de las cosas que nos parecen imposibles hoy se pueden implementar, se pueden hacer y las tenemos que hacer. Pero tenemos que buscar los métodos. Tenemos que buscar los protocolos porque aquí no se puede poner en riesgo la vida de nadie. Entonces yo creo que hay que trabajar con protocolos, hay que hacer cursos más pequeños,
vamos a tener que buscar otros espacios de pronto para hacer las clases. Yo creo que hay que recuperar los espacios al aire libre durante un tiempo hasta que esta pandemia se controle. Yo creo que hay muchas modificaciones que tienen que ver con la práctica que vamos a tener que pensar durante estos tiempos. Y creo que también hay un proceso que se vuelve súper interesante o que he visto y que ha ido apareciendo en estos tiempos que tiene que ver con la reflexión con la práctica. Cómo de una u otra forma los procesos se han visibilizado tanto como, por así decir, los resultados de las escenificaciones. Yo he ido a muchos conversatorios que se han abierto en mitad de procesos, en procesos que no se pudieron concretar por la pandemia, y los creadores han abierto ese proceso a la mitad. Bueno, sé que eso tampoco lo estábamos haciendo, y yo creo que esto ha aparecido y empieza a darle valor a los procesos tanto como los resultados. Y yo creo que eso también es una mirada nueva, distinta, que a lo mejor estaba instalada en algún lugar, pero que ahora se evidenció y de una u otra forma permitió tener, por ejemplo, no sé, poder ir al encuentro con el proceso de Ivanov, de Rodrigo Pérez y el Teatro de la Provincia me parece importante, por ejemplo. Eso. Sí. Yo, en ese orden, yo creo que las escuelas de teatro no pueden responder frente a la ausencia de la metodología presencial. Lo que tenemos que hacer justamente es recoger ese guante y ver cómo replanteamos la enseñanza de lo virtual, porque es la circunstancia que nos compete en este momento. Y ahí, por supuesto, como un castillo de naipes, se va cayendo todo lo que era lo presencial para replantearse nuevas ideas y nuevas metodologías. Nosotros, por ejemplo, en la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso decidimos terminar tanto lo teórico como lo práctico en esta modalidad el primer semestre. Y justamente es ultra desafiante, sobre todo también para lo práctico, aunque lo teórico necesita de presencialidad, lo teórico no descansa solamente en esta modalidad, también es un proceso muy costoso, porque el patos no ocurre ahí de la reflexión fresca tampoco, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo nos va en ese proceso de las asignaturas prácticas, pero una cosa sí es cierta, yo creo que el acento en el primer semestre frente a los procesos está justamente en el proceso y no en la búsqueda de un resultado, a lo menos un resultado unívoco, sino que es una práctica situada donde la circunstancia en la que ocurre es en mi pieza, en mi cocina, en mi baño donde me encuentro, y desde ese lugar tendremos que construir a partir de los contenidos en esta educación de calidad, poder cumplir y desarrollar algunos contenidos, como digo, que se puedan plasmar en este formato, ¿no es cierto? Y hay otros que se van a perder, efectivamente. Hay otros contenidos que van a perder, no solamente los estudiantes, sino que también o el profesor de tener la oportunidad de impartir aquello y poder reflexionar en conjunto con el alumno y poder también en esa falla y error aprender. Hay ciertas cosas que van a desaparecer, hay unas acotadas que podrían tener posibilidades de desarrollo, que a mí, desde mi perspectiva, me parece que son que pueden ser muy desafiantes y muy interesantes también, ¿eh? Sí, pero como digo, falta ese tiempo de reflexión crítica en algún momento. Yo creo que nos vamos a dar cuenta qué es lo que se pudo hacer, qué es lo que no realmente se puede hacer en la formación del actor-actriz, ¿eh? A mí, yo diría que más que sea un infortunio estar estudiando teatro en este momento, yo más bien pienso en los primeros años, que no tienen ni siquiera incorporada una infraestructura, ni este cotidiano, ¿no? El guardia, el auxiliar, el estudiante, el profesor, sus salas, sus implementos. Yo creo que ahí, los primeros años, yo creo que ese es un tránsito difícil para ellos, porque no tienen incorporado, como digo, su propia escuela. Confiamos en que los de cursos superiores, los estudiantes de cursos superiores, como, entre comillas, saben de qué se trata esta dinámica del ensayo, de la clase, del cansancio, de estar viviendo y conviviendo todo el día en la escuela,
que en algún momento nos vamos a reconectar con esa práctica desde la presencialidad, pero yo pienso que la presencialidad o la semipresencialidad va a ser radicalmente difícil de poder implementarla. Yo también estoy de acuerdo que las clases ya no van a poder ser, a lo menos en este año, de 25 personas, pero por ningún motivo. Yo creo que van a ser grupos muy acotados donde se van a tener que abrir y subdividir los procesos para evitar los contagios. La verdad es que todavía ni siquiera me lo imagino, pero no creo que podamos estar en una sala cerrada, 25, 30 personas, impartiendo una clase de 3, 4 horas, ¿no? Y también sus espacios de ensayo en el estudiante también. Yo creo que hay que pensar los espacios comunes, los espacios individuales, el distanciamiento, y ahí se hace compleja la discusión. Yo creo que nadie de nosotros en este foro tenemos todavía como la solución, pensando en que puede haber efectivamente algún tipo de semipresencialidad en un mediano plazo. Me cuesta. Sí. Sí, bueno, volviendo a la pregunta, yo creo que concuerdo con Claudio que nosotros como escuelas de teatro no podemos hacernos cargo, ¿no es cierto?, de esta ausencia de la metodología presencial. Nos llegó de golpe la metodología virtual y nos hemos tenido que ir adaptando a ello. Pero de ninguna manera creo que no vamos a retornar, lo que decía Claudio, a la presencialidad. Sí va a ser complejo, sí vamos a tener que pasar por esta etapa como de la semipresencialidad para volver después a lo mejor a una presencialidad ya más acostumbrada a lo que conocíamos antes, pero ¿hasta qué punto podemos aguantar como escuelas nosotros ahora el tema de migrar nuestros contenidos a la virtualidad? Yo creo que hasta el punto que lo permitan los planes de estudio, en primer lugar, o sea, el análisis de los programas de cada asignatura y de las líneas disciplinares es fundamental para ver hasta dónde podemos nosotros generar ese cambio y esa adaptación y esas adecuaciones, y lo que hablan mis colegas, ¿no es cierto?, el trabajo que hay detrás por parte del equipo docente para poder generar estos contenidos ya desde la nueva metodología, de este nuevo formato, pero también creo que es fundamental el hasta dónde va a estar determinado por el trabajo en equipo, por el diálogo entre las partes. O sea, si no estamos con los estudiantes, si no estamos con los profesores, si no generamos acuerdos, si no hay conversaciones, si no hay un diálogo permanente, no podríamos decir hoy día no más. O sea, lo que decía Mario, al principio los propios estudiantes decían hay que cerrar las escuelas de teatro. Sin embargo, después del diálogo, ¿no es cierto?, empieza a generar nuevas posibilidades, empezamos a abrir la cabeza, vemos otras alternativas, y ese hasta dónde vamos a poder soportar con la virtualidad, yo creo que va a estar determinado por ese trabajo mancomunado. No hay otra opción. O sea, de verdad yo creo hoy día que desde la creatividad, desde la disposición, desde la buena onda, desde toda la energía que podamos tener nosotros, ¿no es cierto?, desde el liderazgo o la dirección que tenemos frente a nuestras casas de estudio o a nuestras carreras, puede ser una cosa, pero si no tenemos el apoyo, si no está la confianza por parte del equipo, si no está tampoco la transparencia en este diálogo permanente, podría ser que esto terminara mañana. Entonces yo creo que va a ser fundamental eso. Por lo menos en el caso nuestro, hemos estado trabajando todo el tiempo codo a codo con el equipo docente, estamos en reuniones permanentes con, tal vez menos de las que me gustaría, pero con el estamento estudiantil, trabajamos con los delegados, trabajamos con las consejeras de la carrera, y ahí vamos llegando a ciertos acuerdos y vamos buscando soluciones, y ninguno de nosotros estaba preparado para esto. Entonces, creo que las soluciones y los acuerdos tienen que surgir de ese trabajo en equipo. Una pregunta corta, ¿sí? ¿Creen que la institución ha estado a la altura de esta situación? Es que eso es lo que quería comentar a propósito de lo que está señalando Claudia. Uno de los desafíos con los que nosotros nos topamos es precisamente entrar en diálogo con una mirada de la educación que es muy pregnante, y nos llama mucho la atención que sea tan pregnante, que es esta mirada como de nosotros entregamos algo a alguien que no lo tiene, cuando lo que nos está pasando en estos momentos es precisamente que lo que hemos tratado de hacer, y en ese sentido la universidad no ha generado al menos los marcos legales para poder hacerlo, que es entrar a construir una nueva relación de aprendizaje con los estudiantes. Es decir, precisamente lo que hemos estado tratando de cambiar, que es una cuestión que puede ser incluso, que es más allá de lo nominal,
es salirnos de la lógica del contenido por la lógica del aprendizaje, y pasar a la lógica de la construcción de ese aprendizaje. Es decir, hay una realidad que no está construida, hay una realidad que no está dada, que es precisamente la realidad de este aprendizaje hoy, que nos pilló tanto a estudiantes como a profesores. O sea, esta realidad nos sumió a todos en un caos. Ninguno de nosotros está en un lugar seguro. Y por lo tanto, en ese sentido, nosotros ni siquiera lo que eventualmente creíamos saber funciona en esta relación que tiene que construirse, donde el estudiante pasa a ser una parte activa de ese mismo proceso. Y para eso, al menos en la Universidad de Chile, se generaron decretos transitorios, por ejemplo, para poder hacer todas las modificaciones en las secuencias de aprendizaje que estaban reglamentadas, para modificarla en función del estado de excepción en el que estamos, ¿sí? Por otro lado, poder modificar todas las ponderaciones de evaluación para generar un marco de acción que permita tomar decisiones respaldadas institucionalmente, precisamente por el principio de fe pública que hay detrás de nuestro trabajo. O sea, en ese sentido, no es que nosotros hagamos lo que quisiéramos, sino que lo que buscábamos era que la universidad respaldara las decisiones, y en cierta medida lo que ha hecho la universidad es generar el marco de acción para que las comunidades de aprendizaje, es decir, los estudiantes y profesores, tomen acuerdos, ¿sí?, de construcción de una realidad que es la que hay. O sea, al menos así ha ocurrido a nosotros, y el desafío que nosotros tenemos en estos momentos. Precisamente hoy día estuvimos revisando ese material que tiene esas indicaciones de la universidad, donde la universidad no nos está diciendo lo que tenemos que hacer, nos está diciendo: esto es el marco de cancha sobre el cual ustedes pueden tomar las decisiones para hacer lo que necesitan hacer. Y en ese sentido, una serie de indicaciones, es decir, aquellos estudiantes que, por ejemplo, en el momento que se pueda volver, no puedan volver. ¿Qué hacemos ahí? Tenemos un principio de igualdad y de respeto por cada uno de los estudiantes, que no podemos decirle: no, entonces si no vuelves perdiste tu año. No, tenemos que generar una experiencia de aprendizaje, ¿sí?, y decirle: aquello que no pudiste aprender, tenemos que en algún otro momento de tener que desarrollarlo, pero no por eso generarle una tensión por una situación que va más allá de su propia voluntad. ¿Qué pasa con aquellos profesores que son más de 70 años, que legítimamente no van a querer volver a estar en contacto con grupos numerosos? ¿Me explico? También es una realidad, y a esas personas tampoco podemos decir: no, tú quédate en tu casa, no puedes participar de este baile. O sea, en cierta medida hay todo un tema de reorganización, ¿sí?, que llega a ser, deja de ser como una especie de ingeniería organizacional, pasa a ser como una ingeniería humana respecto con todos los problemas que subyace a una relación creativa y de aprendizaje. O sea, al menos en la universidad, en la Chile, se han generado esa flexibilidad reglamentaria a través de este decreto universitario que permite mover todas estas cosas. Pero insisto, el desafío pasa precisamente por cómo nosotros somos los que empezamos a construir esa nueva o esa presencialidad, o somos nosotros los que construimos esta relación de aprendizaje. Y en ese sentido también somos nosotros los que tenemos que identificar qué es lo que no sabemos, dónde necesitamos apoyo, cosa que es bien complejo, al menos en este tema, como no creer ser dueño de lo que sabe o de saberlo todo. O sea, como buscar las capacitaciones que se estimen necesarias, y no darlas por sentado, porque muchas de las capacitaciones, por ejemplo, que ofreció la universidad en modalidad virtual, poco o nada dialogaban con nuestra realidad, porque están pensando en otra cosa. Entonces, en una de esas nosotros mismos vamos a tener que proveer nuestra experiencia como plataforma de aprendizaje. Es decir, creo que el gran momento también para hacer archivo, el otro día lo mencionaba una profesora en una reunión, este es el momento para archivar, o sea, tenemos que en cierta medida empezar a archivar, a documentar todo lo que está ocurriendo, porque es una experiencia totalmente nueva, y que tenemos que saber también cómo somos partícipes de esta historia que estamos contando. O sea, eso es como parte también del desafío que tenemos. Eso. Se sumó Camilo, así que ahora yo me callo. ¿Ah? Camilo, Muchas gracias. buenas tardes. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Julio? Bien, pues aquí estamos. Qué bueno que puedas acompañarnos un ratito, ¿ya?
Sí, Bueno, perdón el ingreso tardío, pero estaba en otras 20.000 cosas. Así que por eso Paulo está aquí, que además es el que tiene más que ver con el problema de la discusión también, en la medida en que es el que está llevando la dirección de la carrera en este momento en particular. ujú. Estábamos viendo justamente, bueno, repasando algunas preguntas de trabajo que yo les mandé y que era para compartir un poco la conversación, sin tampoco basarse en forma ordenada de una a una, sino que en el fondo transitar con algunas preguntas, buscando tal vez reflexión, ni siquiera respuestas, digamos, ante esta situación compleja, ¿ya? Sí, la pregunta, quiero insistir un poco sobre si las instituciones han estado a la altura de esta situación que vivimos nosotros, porque nosotros, sí, y ese movimiento cabeza me parece súper ya de Pablo, súper categórico, porque en realidad somos nosotros los directores de escuela o los coordinadores, ¿no es cierto?, los que tenemos que dar respuesta a la exigencia frente a esta situación, ¿no es cierto?, compleja, que por lo demás es súper atendible, ¿ya?, desde el punto de vista incluso de la práctica y la utilidad que los mismos estudiantes, ¿no es verdad?, quieren buscar y quieren tener a la hora de, insisto, en estar en clases, ¿no es cierto?, de teatro, del plan de estudio o de la reorganización de ese plan de estudio, ¿vale? No sabemos tampoco qué pasa en esta segunda etapa en Chile, respecto del rebrote o de la situación, ¿no es cierto?, de reinserción o desconfinamiento que va a haber en los establecimientos públicos, privados. Eso también va a ser una cosa nueva, como ya ustedes lo han señalado. Entonces, insistiendo en eso, nosotros hemos tenido tensiones en esa parte, o sea, tensiones de trabajo, tampoco así malestares, digamos, respecto de cómo ese movimiento de cabeza, sí, así, sí y no, porque desde el espacio público es difícil a veces administrar la respuesta de la institución frente a esta, comillas, condena que a veces vivimos, ¿no, verdad?, día a día, ¿no es cierto?, por tratar de hacer una clase, por tratar de llevar adelante un proceso de aprendizaje nuevo, distinto, también desafiante. ¿Te fijas? Entonces, bueno, quiero insistir si en eso las instituciones han estado o no han estado, o intentan, están con sus medios, hacen lo posible, hacen lo que pueden, para después pasar a las preguntas de la gente, porque yo creo que estamos en ese punto, ¿eh? ¿Ya? Vale. Abro el... Yo no Sí, sé, Camilo. yo no sé si las instituciones han respondido a las necesidades de cada una de las unidades académicas, pero me imagino que la diversidad de necesidades de cada unidad es enorme. O sea, desde lo que deben estar necesitando los alumnos de educación que tenían prácticas programadas, los alumnos de medicina que se quedaron sin campus clínicos donde hacer sus prácticas, a las necesidades de las escuelas de teatro o de las escuelas de arte. Creo que las instituciones han respondido como han podido y han respondido, digamos, con la misma incertidumbre que tenemos nosotros. O sea, en ese sentido, uno agradece ciertos marcos generales que nos dan más libertad. Yo, al igual que en el caso de la Universidad de Chile, agradezco como ese territorio desde el cual nos dejaron dialogar con los estudiantes y proponerles varios escenarios para ver cuáles eran los que les hacía más sentido, ¿no? Creo que las instituciones, por ejemplo, también nos llenaron, rápidamente reaccionaron. Zoom, Canvas, un montón de plataformas para poder trabajar. No sé, desde el punto de vista de infraestructura para que las clases online se pudieran llevar a cabo, reaccionaron. Nos habría gustado a lo mejor más ayuda para los casos más críticos en términos económicos que han ido apareciendo durante la pandemia, que se han ido desarrollando durante la pandemia, pero la verdad que creo que gran parte del trabajo también se hace al interior de las unidades.
nos pasó igual que en la Chile, que nos hicieron varios cursos metodológicos sobre cómo impartir nuestros cursos, pero eran inviables con las metodologías que nosotros estábamos trabajando, o como con los sistemas que se habían creado en nuestra propia unidad. Por lo tanto, tuvimos que hacerlo nosotros mismos. Y nosotros trabajamos en 4 sesiones con el comité curricular, compartiendo experiencias docentes. Los profesores llevaban su propia experiencia, contaban cómo habían trabajado, nos mostraban sus videos, nos mostraban sus audiolibros, por así decirlo, nos mostraban sus ejercicios, no sé. Tengo la impresión de que ese trabajo de metodología, de compartir metodología y de aprender a hacer clases en la modalidad online, nos vamos a tener que hacer cargo nosotros mismos. O sea, no podemos esperar todo desde la institución central. Camilo, tú habías dado la mano. Sí, sí, un poco en la misma línea que de lo señalado por Mario, ¿no? Como que yo creo que ahí también hay una mediación como histórico-traumática por parte de nuestra sociedad respecto de la relación con la institución. O sea, porque finalmente durante mucho tiempo las instituciones, y fundamentalmente como las instituciones políticas, como que son una cuestión ajena a nosotros mismos. Entonces la institución siempre es una cosa que está en otro lado, ¿no? Pero por lo menos a nosotros lo que nos sucede también a nivel de nuestra universidad, que cuesta comprenderlo, no digo, justamente por eso hablo como de esta especie de trauma social por parte nuestra, es el hecho de que efectivamente la institución no es diferente en este caso a nosotros mismos. Es decir, Paulo es el jefe de carrera, yo soy el subdirector, hay un director que es el Iranio, hay un decano, que estamos todos lidiando con los mismos problemas, y esa es la institución. El rector de nuestra universidad es un médico, ¿ya? Entonces, efectivamente, si nosotros esperamos que sea él el que defina cuáles son las condiciones para que nosotros podamos funcionar mejor, difícilmente las va a definir, y él también tiene súper claro que no puede definir aquello, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, claro, la pregunta si las instituciones han estado a la altura, yo creo que es una pregunta que tiene varios niveles, ¿no? Y en ese sentido, un nivel importante para mí de consideración es ese hecho respecto de el sentirse no solamente parte de la institución, sino que el sentirse la institución en cierta medida, o como parte de la construcción de esa institución. Digo que es un trauma histórico porque hace mucho tiempo que nosotros no nos sentimos parte de la construcción de la sociedad, ¿no? Que gran parte de todo el estallido social de octubre del año pasado tiene que ver con eso, con finalmente estar padeciendo una sociedad que nunca elegimos, ¿no? Pero en este caso yo creo que, sobre todo en las universidades públicas, ¿no es cierto?, más allá de todos los marcos burocráticos con los que uno siempre tiene que lidiar, ¿no es cierto?, hay un marco, sobre todo de acción institucional, que finalmente somos nosotros los que estamos encargados de realizarlo a la larga. Y es ahí en donde yo creo que ahora, en la segunda parte o el segundo nivel de la pregunta respecto a si se ha estado a la altura la institución, es decir, hemos estado a la altura de lo que está sucediendo, claro, lamentablemente quizás la respuesta de Mario es muy certera, ¿no? Es decir, se ha hecho lo que se ha ido pudiendo hacer en un contexto en donde ninguno de nosotros sabía cómo hacer esto, ¿ya? Y por lo tanto, en ese sentido, creo que es bien interesante el desafío que significa, o qué es lo que significaría ahí la palabra estar a la altura respecto de esto, ¿no? Porque nada, o sea, pensaba, una de las cuestiones o una de las constantes que hemos estado pensando mucho a nivel, por lo menos, de los equipos docentes en nuestra carrera, en nuestra universidad, tiene que ver con esta idea de, claro, si finalmente una condición como la que estamos actualmente impide finalmente el teatro o no, ¿no? Así muy concretamente pensando en el teatro. Si lo impide, entonces el teatro tiene un límite, y tiene sus límites respecto de cuándo y dónde se puede hacer y cómo se puede hacer, ¿no? Entonces, y eso es parte de la pregunta que yo creo que significa tratar de estar a la altura de algo como esto, a la larga, ¿no? Eso, perdón. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más en esta área. Yo, Julio. Como que, Sí,
Sí, Dale, Claudio, dale. lo siento. Sí, yo creo que efectivamente en el caso, bueno, particular nuestro del DUOC, nosotros somos una carrera que está inserta, ¿no es cierto?, en un universo de 8.600 estudiantes en la sede de Viña del Mar, donde la carrera de actuación son 111 estudiantes. Entonces somos la nada misma en relación al universo total de la sede de Viña. Por lo tanto, lo que ha pasado hasta hace muy poquito, es que todas las medidas que se han tomado institucionalmente son súper transversales y obviamente abarcan a ese universo mayor. Entonces siempre la carrera de actuación quedaba como en el carril aparte, siempre iba quedando por fuera porque obviamente es una de las carreras que tiene más horas presenciales prácticas, una de las carreras que por su metodología o la especificidad de cada una de sus asignaturas no podía adecuarse 100% al formato remoto, entonces siempre fuimos quedando como en la vereda del frente, intentando entre nosotros poder resolver, insisto, yo creo que ha sido fundamental el trabajo como equipo de la carrera, y la institución ha respondido, como dicen mis compañeros, desde las posibilidades que han tenido en este contexto súper dinámico y cambiante. En el caso del DUOC, respondieron frente al tema de financiamiento con algunas soluciones, ¿no es cierto?, o algunas posibilidades de repactar deuda, de generar, de extender plazos de renuncia, de extender plazos de suspensión. En el caso de los profesores nos bombardearon de capacitaciones, de cómo hacer tu clase virtual, de charlas de apoyo emocional incluso, y también de apoyo pedagógico, o sea, desde la transversalidad ha ido respondiendo. El tema es cómo llegamos a lo particular, cómo todas esas medidas podemos llegar, ¿no es cierto?, a que se adapten o adecúen a la particularidad de nuestra carrera. Y desde ahí ha sido el trabajo de hormiga y de lo micro que hemos ido pudiendo hacer con el equipo duro y núcleo de la carrera. O sea, desde ahí igual la escuela, nosotros no trabajamos con facultades, trabajamos con escuela, y nosotros pertenecemos a la Escuela de Comunicación y hemos tenido que estar en constante diálogo y trabajo semanal, ¿no es cierto?, para poder llegar a ciertos ajustes, porque finalmente quienes manejan la disciplina somos nosotros. O sea, no lo va a manejar ni el rector, ni el vicerrector académico, ni tampoco el director de la sede, nadie más, ni la subdirectora académica. Quien maneja la disciplina somos nosotros y el equipo docente. Entonces, desde ahí es que hemos tenido que ir tomando ciertas decisiones e ir informándolas y esperando que obviamente la institución también flexibilice y las atienda estas necesidades particulares. Eso por mi parte. Gracias, Claudia. ¿Claudio? No, súper cortito, que también la pregunta es como que si las escuelas de teatro estamos a la altura de esta crisis. Yo creo que todos estamos intentando ir en esa línea, pero no alcanzamos. Yo creo que es un terreno sumamente complejo. Las universidades, me doy cuenta, las universidades estatales, como la Universidad de Valparaíso, intenta llegar, cubrir y estar a la altura de esta crisis, pero sabemos que las instituciones están siendo súper frágiles y están siendo muy cuestionadas en estos momentos, y me parece que muy bien que así sea. Y creo que las universidades públicas van y tienen que ir en esa línea de estar a la altura de ese lugar. No sé todavía si se alcanza a llegar o no, pero yo creo que el talón de Aquiles está en algo súper concreto, sumamente concreto, que a lo menos la universidad, y esto es como súper administrativo, trata de hacerlo, que es el que no tiene conectividad, no existe en este lugar. Y eso sí es tremendo, el tema del equipo y el tema del internet, que pasa a ser para un país como el nuestro un lujo, porque como hemos dicho anteriormente, se desbarata y se desmantela, ¿no es cierto?, la magia del teatro, en el sentido de que aparece la realidad donde tengo un estudiante o muchos estudiantes que no tienen problemas, que tienen problemas de computador o tienen problemas de internet. Y eso, a pesar de que o por lo menos me atrevo a decir de la universidad en la cual estoy, está intentando hacer un esfuerzo mayor para cubrir eso, pero aún así es difícil y no se puede cumplir, porque las fallas son sistémicas, ¿no? Si no entro en la matriz, no tengo conexión en esa matriz, en realidad todo el efecto paliativo que podríamos nosotros hacer como escuelas de teatro para tener medidas remediales con la y el estudiante me parece que son súper oportunas, pero si no logro entrar a este foro, no estoy en la existencia, ¿no?, de la discusión en vivo de lo que ocurre. Entonces yo creo que ahí hay algo muy, muy complejo de solucionar,
que no sé, y ojalá pudiera cubrirse lo mejor posible lo que viene en este proceso de lo que queda del primer semestre y del segundo semestre. Y ahí nos tomamos con temas duros como recursos, ¿no es cierto?, estudiantes que están fuera de las regiones también y que eso no se logran cubrir, llevarle el equipo en ciertas empresas que te llevan a domicilio, los chips de conexión, y eso es lo que yo creo a todas las universidades, me atrevo a todas las escuelas de teatro, a intentar a estar a esa altura, ¿no? Garantizar la conexión, y eso es complejo. Eso. Sin duda vamos a tener que estar todas y todos en lo que acaban de decir ustedes, y también le pasa a la UPLA, ¿no es cierto?, de nosotros mismos ir resolviendo, porque nadie más lo va a resolver, digamos, ¿ya? Y concuerdo con lo de Camilo, que la pregunta que yo hacía se me vuelve a mí mismo, ¿no es cierto? La institución, yo soy la institución, ¿ya? Por lo tanto, no, ¿verdad? Ahí estamos, en eso estamos. Quiero pasar a las preguntas, ¿les parece? Porque yo creo que ahí vamos a encontrar nuevas cosas, y voy a leer y ahí ustedes eligen quién quiera responder y vamos avanzando. Dice, aquí tengo una pregunta, dice, ¿qué consejo o sugerencia le darían como jefes de carrera, docentes, directores, ex estudiantes, le darían a los estudiantes para poder bajar la ansiedad respecto a las clases virtuales? ¿Alguna sugerencia para sobrellevarlo de la mejor manera? Eso es una pregunta. Es una pregunta que está haciendo todo el tiempo. Sí. Y está todo pasando, sobre todo en la precariedad también psicológica, nosotros lo vivimos, ¿no? O sea, las horas expuestas en este tipo de formato, el cansancio que se produce, en fin, yo no sé qué consejo más que mantener la calma y estar más bien, perdón, centrado en el proceso de creación, más que pensar en este futuro de cerrar de alguna forma con algún éxito relevante, con una nota. Yo creo que eso no está en discusión. O sea, es importante lo que está en discusión. Yo creo que es cómo voy día a día tratando de generar un conocimiento con una tranquilidad que es difícil de sostener. Es difícil de sostener. Sí, yo creo que a propósito que dice Claudio, que me parece súper claro, que estamos demasiado acostumbrados a anticipar los resultados y por lo tanto, o a esperar un resultado de un proceso que todavía no hemos vivido. Y eso en cierta medida genera un escenario que vemos difícil que se cumpla, pero es porque estamos acostumbrados a anticipar ese proceso, porque vinimos también de un sistema que nos tiene muy formateado el proceso. Y en el momento que se nos sale el formato, aparece nuevamente esa cuestión de cómo vamos a evaluar todo esto, cuál es el resultado de todo esto. Pero la invitación, al menos desde este punto de vista, es no anticipar el resultado del proceso. O sea, en cierta medida, lo que se nos está pidiendo, y eso al menos es el diálogo que creo que es súper importante tener con los estudiantes, es precisamente que aquello que nos permitía evaluar antes, hoy día no nos permite evaluar, que aquello que tenía sentido antes, hoy día tiene otro sentido. Luego no le instalemos ese sentido de una experiencia que no existía a esta experiencia. O sea, se supone que si estamos en teatro, ¿sí?, es el acontecimiento de aquí y ahora lo que tendríamos que poner en valor, y no experiencias previas. Las experiencias previas tuvieron su valor en un momento, hoy día no lo tienen. La pregunta es cómo construimos el valor hoy, pero eso pasa por tener una experiencia. Y en cierta medida no estar anticipando el resultado. Y eso es algo que tenemos que enseñar en una cultura educativa basada en los resultados. O sea, cuando se viene de un colegio basado en resultados, cuando está en una universidad basada en resultados, cuando todo se mide en función de resultados, en cierta medida estudiar arte bajo esta perspectiva resulta también una atención a un sistema resultadista cuando podemos poner el foco en los procesos. Y a lo mejor las cosas no terminan como las prefiguramos, pero terminan de otra manera. Y eso no implica que eso sea bueno o malo, implica que no tengamos que estar anticipando el resultado, la muestra, la exhibición, la obra, antes de construirla. Construyamos y después vemos cuáles son los dispositivos mediante los cuales eso se puede crear
pero tiene que ver como... Hay muchas experiencias que yo he visto en otras carreras fuera del campo de la arte que están tomando iniciativas muy delirantes en ese sentido. O sea, profesores de ingeniería que están enseñando con papel lustre, porque no quieren ni siquiera que los estudiantes estén conectados a una plataforma computacional. O sea, y están enseñando tensión de cuerpos sólidos con papel lustre a los estudiantes, prácticamente con origami. Y uno dice, ¿pero cómo llegan a eso? Bueno, llegan a eso porque le dan una vuelta a no estar pensando en el resultado. Y creo que eso es una manera también de cambiar nosotros también nuestras propias prácticas. ¿Alguien quiere agregar algo? Mira, puedo leer la segunda pregunta que además se conecta con lo que estás diciendo, Pablo, porque dice, hola a todos, en relación a lo mencionado por Pablo sobre el aprendizaje puesto en tensión. Quería preguntarle si creen necesaria la capacitación pedagógica de profesoras, profesores que desempeñan en la formación de un actor, actriz profesional, y qué se propone desde ese rol directivo para las instituciones que representan tanto en este modo virtual como presencial. Un poco ordenando, estoy leyendo textualmente lo que me llega, ¿vale? No sé si alguien quiere apuntar algo. Va en ese camino la respuesta que decías tú a propósito del ejemplo que dabas de los ingenieros, ¿ya? Pero tal vez queda como en el aire, ¿qué podríamos decir más para que los estudiantes y estudiantas puedan estar frente a esta ansiedad que también implica? Sí. Implica una ansiedad compartida, fuerte, ¿eh? Fuerte. Sí, Fuerte. yo creo, Julio, ahí que si hay algo que nos ha venido como a enrostrar esta pandemia es el tema de tener que vivir en el aquí y en el ahora. O sea, ya olvídate de la proyección, no hay tiempo, estamos en un escenario incierto, todo está cambiando todo el tiempo y muy rápido. Por lo tanto, lo primero como intentando bajar esa ansiedad que, como bien tú dices, para todos y todas. O sea, no es que solamente le ocurra al estudiante. Esta nueva metodología genera mucha frustración, como también la generaba la presencialidad, o sea, en otros ámbitos y en otros aspectos, pero también muchas veces enfrentábamos esa frustración. En ese caso yo creo que por ahora vivir lo que nos está tocando vivir, así como ya ahora en el presente, aceptar que esta es una experiencia distinta y así asumirla, porque si la estamos comparando todo el tiempo con aquello que conocíamos, genera mucha más ansiedad, yo creo, y mucha más preocupación, ¿no es cierto?, expectativa y frustración. Atender mucho el proceso, tal cual lo decía Paulo, poner el foco en lo que está sucediendo momento a momento, en el proceso formativo, sin pensar en un resultado como lo conocíamos, porque también estamos todo el tiempo pensando en aquella obra que yo hice el semestre pasado o en aquellos resultados que yo vi de mis compañeros, ¿no es cierto? Pero ahora es distinto todo, por lo tanto hay que aceptar esa diferencia también. Entonces, no proyectarse con objetivos conocidos, sino que simplemente enfocarse en este proceso sin tener, ojalá, muchas expectativas. Y ya desprenderse de aquello que conocíamos, yo creo que tratar de abrir un poco los brazos a poder contener esta nueva manera nomás. Y eso lo digo para mí también, mientras lo estoy diciendo, como tratando de aplicarlo yo misma, mi propio equipo docente, o sea, puede ser que suene fácil de decirlo, pero claro, en la práctica, desde lo teórico a la práctica, es más complejo. Pero si seguimos insistiendo en el resultado, si seguimos insistiendo en aquello que yo ya conocía cómo se hacía, si seguimos insistiendo en la comparación, nos vamos a meter todo el tiempo estar todo el tiempo ahogándonos en este mundo de expectativas y de frustraciones. Aquí otra pregunta, porque para darle, porque tengo muchas aquí, me están apareciendo. Sí, Mario, dale. ¿Hay algo en relación a la pregunta que hiciste de la segunda? ¿Qué es lo que hay que aprender en este instante? O sea, yo creo que de verdad los profesores tenemos que empezar a investigar, a reflexionar en temas de lo tecnológico. De verdad yo creo que se nos hace urgente instalarlo en estas plataformas, empezar a investigar las dimensiones que tienen que ver con la práctica en este ámbito, en el teatro, las relaciones que existen entre el ser humano y la tecnología,
cómo la tecnología puede transformar nociones sobre identidad, conciencia, género, cuerpo, la tecnología como mediador de relaciones, discursos. Yo creo que hay que instalarse ahí un rato. Yo creo que nos va a servir no solo para estos tiempos, sino para lo que se viene. Aquí hay una pregunta respecto a eso, Mario, que está diciendo, dice, hola a todos, quería saber qué tipo de metodologías han asumido diferentes universidades, como la Universidad de Chile, para llevar a cabo sus procesos prácticos a distancia. ¿Han indagado o puesto el acento en cierta teoría existente en relación al teatro de alta tecnología u otros? ¿Se han adaptado a sus procesos bajo esos parámetros? ¿Ha habido una búsqueda en relación a los lenguajes teatrales o se ha enfocado en salvar el proceso de los estudiantes y los contenidos previamente establecidos para cada asignatura? Es una tremenda pregunta, en realidad, que tiene que ver con la línea que estáis diciendo y que se ha conversado aquí, de alguna forma. Ahí la dejo boteando, para ir avanzando, digamos. Sí, Perdón, me gustaría insistir en algo sobre el final de la pregunta. Yo creo que una de las cosas que de algún modo también se relacionaba con lo que Claudia estaba diciendo hace un momento atrás, y a lo que Paulo ya había señalado respecto a las expectativas, tiene que ver finalmente con una pregunta que deriva en otra respecto de qué es lo que enseñamos nosotros como profesores, como académicos, como formadores. O sea, y es ahí en donde yo creo que si nosotros creemos que enseñamos contenidos, entonces claramente estamos en un gran problema y en una crisis, ¿no? Porque efectivamente muchos de esos contenidos, de esos procedimientos que se enseñan o que creemos que enseñamos, es difícil en este contexto, a lo mejor no son los mismos, ¿no? Pero el punto es que yo creo que ahí es donde la noción de aprendizaje se vuelve mucho más significativa respecto a esta situación. Es decir, yo puedo cambiar absolutamente todos los contenidos de mi asignatura, sea esta actuación o sea cualquier tipo de asignatura, pero mantener aquellos aprendizajes que finalmente están orientados al hecho de que, insisto ahí respecto a algo que se decía antes, se produzca el acontecimiento teatral. Hay una famosa entrevista de Heiner Müller que ha venido harto a cuento por estos días, ¿no es cierto? Que es una entrevista que le hacen a Müller casi al final de su vida, que se llama justamente El teatro en crisis, y que él dice algo así como, bueno, habría que cerrar los teatros por un año para saber qué es lo que hace falta cuando no existe el teatro, ¿no? Uno podríamos decir como que estamos en ese momento, de alguna manera, y para mí justamente ese momento tiene que ver acá respecto, en el caso de la enseñanza particular de nuestra disciplina, con esta reflexión respecto de qué es aquello que enseñábamos finalmente. Y si acaso se vuelve tan difícil en un contexto que de alguna manera nos mueve el piso, finalmente también hay algo ahí que a lo mejor no estábamos pensando respecto de eso que enseñábamos. Y también puede ser un momento en donde esa pregunta que efectivamente se devuelve respecto de si acaso lo que enseñábamos era un montaje, era una serie de procedimientos, era una serie de cuestiones, nos llama también a generar una interrogante respecto de nuestros propios procesos, de la noción misma del teatro, que sin duda tiene que ver, tal como dice Mario, con, qué sé yo, ciertos procedimientos que hoy en día van a ser, o van a lo mejor empezar a ser necesarios o no, pero que van más allá también de lo procedimental. Yo creo que también tiene que ver un poco con un sentido último respecto del lugar del teatro en un contexto social como este, ¿ya? Y en estas circunstancias. Ya. Mira, hay hartas preguntas, no sé si vamos a alcanzar a todas, pero tal vez puedo leer y ustedes se pueden hacer, si a mí anotan la temática y podemos, para que la gente no se sienta los chiquillos y chiquillas no se sientan tan así como, hoy no dijeron la mía. La verdad es que estamos, no sé cuánto más tiempo tengo, yo miro para acá y veo el mar, pero no veo a nadie más, ¿ya? Que entonces hay una pregunta, dice, ¿qué relación encuentran ustedes en los contenidos de actuación que se enseñaban antes del 18 del 10, después del estallido y ahora en este contexto de pandemia? ¿Se han modificado? Hay una pregunta interesante ahí que podría alguien tomar. Después dice, los estadios y en el box los públicos son de cartón. Se viene firme la enseñanza del teatro y será virtual también. Las obras seguirán siendo vía streaming
es de conveniencia para el docente como para los estudiantes estos formatos, algo que también hemos transitado en algún momento. ¿Ya? Ahí hay una observación, que se cree que al panel le faltó presencia en los estudiantes. Puede ser, aunque era una convocatoria para directores. Dice, ahí tengo, ahí por el momento eso, a ver qué podemos decir frente a eso. Yo creo No sé, claramente... perdón, Claudio, adelante. No, es muy cortito, solamente me atrevo a decir que esas preguntas que son muy interesantes que tú hablas, Julio, también, como también tus preguntas son preguntas que están todavía en un proceso de reflexión y que no tienen una respuesta, o a lo menos una respuesta tentativa podría serlo. El tema de la tecnología, me quedé pegado con el tema anterior, no sé si era necesario solamente el manejo de los profesores, profesoras de la asignatura, también depende de qué contenidos se están dando en esas asignaturas para innovar tecnológicamente sobre ese formato. Y también me pregunto cuál va a ser la indagación que van a tener las y los estudiantes en relación a lo tecnológico en este formato, también, que también tiene sus limitancias, ¿no? Pizarra, PPT, comparte pantalla, las que conozco yo por lo menos, subir video, bajar video, en fin, y hay un montón de otras que quizás desconozco, evidentemente que desconozco, pero yo creo que la retroalimentación de lo tecnológico viene primero supeditado al contenido de la asignatura en ese sentido, y ver cómo ambas partes también pueden llegar y tensar ese límite de esta plataforma tecnológica para llegar a abrir otras posibilidades de enseñanza. Yo la verdad es que todavía no las veo muy claras, pero yo creo que ese es un proceso todavía muy pronto, de 3 o 4 meses que recién llevamos en esta modalidad, recién, y además parece eterno, de poder concluir un poco más preciso y responder esa pregunta sobre lo tecnológico, lo tecnovivial en ese nivel también, ¿no? Como decía nuestro amigo Dubati. ¿Sí? ¿Alguien? Sí, a propósito de las dos preguntas, yo creo que es muy raro pensar que lo que ocurrió en octubre del año pasado no tenga que ver también con nosotros mismos, es decir, como que está todo en crisis menos nosotros. Creo que era un desafío precisamente para todas las instituciones, incluyendo las instituciones de enseñanza. Y en ese sentido, creo que fue un ensayo el fin del semestre del año pasado como un ensayo de crisis en cierta medida. Al menos así lo tuvimos que experimentar al interior de la carrera para poder generar una experiencia de aprendizaje relativamente significativa para los estudiantes en ese escenario. Nos obligó a replantear y a hacer modificaciones, y yo creo que esas modificaciones lo que están planteando fundamentalmente es que la disposición, en cierta medida en estos momentos, tiene que ser, desde mi punto de vista, una disposición al laboratorio, una disposición al laboratorio como dispositivo de aprendizaje, una disposición al experimento, ¿sí? Una disposición al diseño de experiencias de búsqueda, porque como decía Claudia, lo que nos hacía sentido antes ya no necesariamente lo podemos hacer bajo esta manera. Y esto no implica que tengamos que renunciar a todo lo anterior, implica que hay que resignificarlo también, no darlo por sentado. Entonces, yo creo que para mí, en cierta medida, lo que más sentido me hace es como transformar el proceso de aprendizaje en un proceso de búsqueda de laboratorio, con una modalidad exploratoria, con experiencias de ensayo y error, de trabajo, porque hay muchas cuestiones que no tenemos cómo solucionar en teoría. Entonces tenemos que, en cierta medida, empezar a tener experiencias de ese tipo, como experiencias de trabajo con grupos pequeños, experiencias de trabajo donde los cuerpos no se pueden tocar, o sea, experiencias de espacios, son todas cuestiones que en teoría nos parece todo muy abominable, pero vamos a tener que estar dispuestos a estar estableciendo espacios como controlados de experimentación, por decirlo de una manera. Y en ese sentido, nada de eso va a ocurrir si no somos capaces de entrar en diálogo con estudiantes y
explicamos que la metodología y los invitamos a participar en una metodología exploratoria. O sea, sí, porque si no vamos a estar dialogando con dos realidades que chocan. ¿Sí? ¿Me explico? Un estudiante que está, que en cierta medida está demandando por un tipo de aprendizaje, pero la realidad nos está diciendo otra cosa, o al menos nosotros estamos planteando esa realidad de otra manera, pero que ya viene planteada de antes. Insisto, para mí la pandemia lo que hace es radicalizar una situación que ya venía de antemano y nos está poniendo en cierta medida en crisis permanente. Los estudiantes, al menos me lo manifestaron, un estudiante le hizo mucho sentido en un texto, bien, una entrevista a Naomi Klein que decía que la normalidad es la crisis. ¿Sí? Entonces, en cierta medida, si no somos capaces de operar en una situación en crisis, donde el teatro está en crisis, las personas están en crisis, la humanidad está en crisis, todo está en crisis, sin necesariamente caer en un nihilismo, sino precisamente porque está en crisis, es porque somos agentes de esa realidad. O sea, si no, tendríamos que ser simplemente subsidiarios de esa realidad. O sea, entonces, en cierta medida, creo que es una oportunidad, sin caer ni en el optimismo ni en la esperanza, sino que realmente es hacernos cargo de encontrar un proceso basado, desde mi punto de vista, más en laboratorios, más en exploraciones guiadas, y registrando. Y en ese sentido, claro, cambió desde el 18 de octubre en adelante, no cambió ahora. Gracias. ¿Alguien más quiere acotar? Ya estamos cerrando. Me dicen aquí que ya tenemos que ir cerrando y despidiéndonos, pero yo también creo en eso y respondiendo a esas preguntas, creo que los cambios están en desarrollo, ¿vale? Estamos en un momento de desarrollo y sí, no creo que no estamos enseñando igual después del 18 del 10 y nos vamos a enseñar después de esta emergencia igual. Creo que el desarrollo de ese cambio se está produciendo en este momento. Y creo que eso es importante también, bueno, también tomarlo y asumirlo como desafío. Nada, gracias a los invitados, gracias Claudia por acompañarnos ya esta primera etapa. Esperamos que nos inviten a una segunda etapa para poder traer también a otros directores de escuelas de teatro, a lo mejor a las y los estudiantes también que participen en mesas compartidas. Gracias Mario, y un gran saludo a la Católica, saludo al Duoc, ya a los colegas, a los profesores, a las actrices, a los actores del Duoc. Gracias Paulo por colaborar también, un abrazo Camilo, saludo a la comunidad de ustedes, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile. Gracias Claudio Marín, compañero, colega, ¿no es cierto?, amigo desde la Universidad del Paraíso, por estar con nosotros, a todos los que nos acompañaron hoy día, a la Sala de Arte Escénico, al equipo de la Sala de Arte Escénico, a su directora, a su productora, a su periodista, al equipo técnico que hacen posible todo esto, a Arte Escena, a la revista, al Departamento de Arte Escena, a la carrera de teatro, a nuestros profesores, a la comunidad que vino. Muchas gracias y me despido. Perdonen todo lo malo, pero no sirvo para esta cosa, yo trato de hacerlo, así que un abrazo a la distancia, presencial igual. Gracias a ti, Julio, Muchas y a todas. gracias. Sí, muchas Gracias a gracias. los estudiantes también que estuvieron acompañándonos también. Muchas gracias. Muchas gracias. Que les vaya bien, Chao, cuídense. Mario. Chao. Bien. Gracias. Chao. Yo me quedo un minuto. Sí, no, nosotros también como Sala Arte Escénico nos sumamos en el agradecimiento que menciona Julio, bueno, a los panelistas principalmente y también a todos quienes se conectaron desde sus casas, que nos acompañaron el día de hoy, y los dejamos invitados para el próximo lunes 13 para conversar en torno a la gestión de espacios culturales, nuevos escenarios, nuevos desafíos, donde analizaremos la situación crucial de los espacios culturales producto de dos grandes hitos, la revuelta social y la pandemia, y de qué manera se han llevado a cabo estrategias con los públicos, audiencias y acciones de resistencia. Junto con esto, cómo imaginamos el futuro. Les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Sala Arte Escénica Universidad Playa Ancha, donde subiremos
cada uno de los capítulos de las conversaciones remotas y cada viernes los y las invitamos a disfrutar de un espectáculo teatral. Este viernes tendremos, a propósito de la academia, ¿cierto?, de los procesos académicos, a Tu Hipócrite. Toda nuestra programación, por supuesto, la pueden encontrar en www.saladeteatroupla. Y agradecer nuevamente a quienes son parte de estos ciclos, ¿cierto? Al Departamento de Arte Escénica, conformado por la Sala Arte Escénico, la carrera de Teatro y Revista Escena, y sobre todo agradecer a la colaboración de la Dirección General de Vinculación con el Medio. Muchas gracias, Julio, por ser parte de este conversatorio. Sin duda nos deja harto que reflexionar y vamos a planificar uno que sea mixto porque creo que los alumnos tienen también mucho que decir como protagonistas de esta instancia. Muchas gracias a todos, que tengan una muy buena noche.